Bienvenidos. Estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. La construcción del arca por Noé bien puede considerarse como uno de los ejemplos más grandes que el mundo ha conocido de perseverancia frente a la difícil obligación de obedecer. ¿Ustedes se imaginan las burlas por las que tuvo que pasar Noé? La gente completamente ofensiva, porque era algo irracional, ¿cierto? Construir el arca. Entonces, ¿cómo tuvo que mantener su fe, Noé, su confianza en Dios, creyendo que lo que Dios había dicho que iba a hacer lo haría, para no desistir de ese propósito que Dios le había puesto? Por 120 años trabajó incansablemente porque hizo caso a la advertencia de Dios y porque creyó en la promesa divina. La vida de Abraham también ilustra el elemento de la obediencia implícita en la fe. El llamado de Abraham tenía dos partes, un mandamiento y una promesa. El mandamiento era abandonar la casa de su padre y encaminarse hacia una tierra que Dios le mostraría. Miren, en la de Noé también había un mandamiento, una promesa. Noé, haz un arca. Ahí está el mandamiento. Yo te voy a salvar a ti y a todos los que entren al arca. Esa era la promesa. Entonces podemos ver cómo toda promesa de Dios es condicionada. Siempre hay una condición, incluso hasta la salvación, muchachas. Uno podría decir, no, la salvación sí es por gracia, sí es por fe, pero tú y yo tenemos que hacer algo y es creer. No es una obra física, pues como que vamos hasta tal lugar, pero sí hay que hacer algo para poder ser salvos y es creer. La promesa decía que Dios lo haría iniciador de una gran nación y que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham creyó que tanto el mandamiento como la promesa venían de Dios, de modo que obedeció el mandamiento, teniendo la esperanza de que la promesa se cumpliría. ¿Qué fortaleció a Abraham para cumplir lo que el Señor le había mandado? La promesa. Él me dio una promesa, él me prometió que iba a hacer esto, entonces por eso Abraham permaneció. Dice, por la fe Abraham obedeció, ¿cierto? Como dice Hebreos 11:8. ¿Por la fe a qué? La fe puesta en esa promesa, en lo que Dios había dicho en su palabra. La Biblia relata la historia de la fe y la obediencia de Abraham de un modo tan positivo, que es fácil pasar por alto lo difícil que tiene que haber resultado obedecer y lo que significó para él depositar esa medida de fe en Dios. Sí, uno lee las historias bíblicas y pues súper fácil. Tú y yo leemos la historia de Job y, ay, pues sí, le dio unas heridas en el cuerpo y, ay, qué teso, se le murió los hijos, pero otra cosa es estar ahí y vivirlo y experimentar esas situaciones y ver la fe de ese hombre inconmovible. John Brown equipara el caso de Abraham al de una persona que previo al descubrimiento de América abandona las playas de Europa y se entrega junto con su familia a la misericordia de las olas, como consecuencia de un mandamiento de Dios y la promesa de que sería encaminado hacia un país en el que sería el fundador de una gran nación y la fuente de bendición para muchas naciones. El paso de obediencia en la búsqueda de la santidad con frecuencia aparece como contrario a la razón humana. Si no estamos convencidos de la necesidad de obedecer la voluntad revelada de Dios y si no tenemos confianza en las promesas divinas, jamás habremos de perseverar en esta difícil búsqueda. Tenemos que estar convencidos de que es la voluntad de Dios que busquemos la santidad, por ardua y penosa que pudiera resultar la búsqueda. Y tenemos que confiar en que la búsqueda de la santidad da como resultado la aprobación y la bendición de Dios, aun cuando las circunstancias pudieran parecer negativas. Esta es una palabra de aliento muy hermosa que nos da el Señor esta mañana. Todos los días se nos presentan situaciones, todos los días se nos presentan dificultades, todos los días hay pruebas. Nuestra santidad va a ser puesta a prueba, muchachas. Nuestro deseo de agradar a Dios va a ser puesto a prueba. Pero aunque puede parecer un camino difícil, lleno de dificultades, es posible. Es posible vivir en santidad para el Señor. No te estoy diciendo vivir en perfección, no te estoy diciendo eso. Y no lo dice la Biblia. Perfecto solo hay uno, y es nuestro Señor. Es una vida de santidad, es una vida en la que nosotros nos esforzamos en todas las áreas por agradar al Señor, por hacer lo correcto.
lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es justo. Y en medio incluso de nuestra torpeza o tropiezos, tenemos la humildad de ir al Señor, arrepentirnos y volver a empezar y ponernos de pie. Con frecuencia en la vida, un acto concreto de obediencia requiere tanto la convicción como la confianza. Los mandamientos de Dios a Israel para que guardase el año sabático constituyen un ejemplo de esto. Dios mandó que cada séptimo año la tierra tuviese un descanso sabático dedicado al Señor, durante cuyo transcurso no se debía sembrar ni podar nada. Eso dice Levítico 25, 3, 4. Resulta que cuando el Señor le dice a Moisés los mandamientos, uno de esos era guardar el día de reposo, ¿cierto? El día de reposo era el día de descanso. El Señor construyó la tierra en 6 días y el séptimo dice que descansó. Ah, estaba cansado el Señor. No, él no se cansa. Es que el Señor estaba pues agotado. No, era una enseñanza para el hombre. Le estaba enseñando al hombre la necesidad del descanso. El Señor es tan hermoso. Sabía que nosotros nos íbamos a obsesionar con el trabajo y el cuerpo del hombre necesita descansar. Entonces, hizo 6 días y él se tomó un día para enseñarle al hombre que debía descansar. Entonces nos dice, trabajen 7 días, descansen uno, ¿cierto? Le dice a Moisés. Y también con la tierra, decía, trabajen la tierra 6 años y en el séptimo dejen descansar la tierra. Muchachas, si ustedes hablan con los que siembran, con los que están en el campo y ellos hablan de la necesidad de dejar descansar la tierra. No es que dele y dele a la tierra y siembre y sáquele y sáquele. Hay que dejarla descansar. Hay que abonarla. No es solo que produzca y produzca. Entonces, el Señor le dice al pueblo de Israel, van a trabajar 6 años la tierra y el séptimo descansen, no la trabajen. Pero es tan hermoso nuestro Dios que le dice, no se preocupen que la tierra va a dar fruto. No es que ustedes van a morir de hambre ese séptimo año. Yo me voy a encargar de que ella dé fruto para que ustedes puedan tener alimento, pero sin necesidad de trabajarla. Pero el pueblo no obedece. El pueblo no obedeció. El pueblo, incluso estuvieron cautivos 70 años. ¿Saben por qué? Porque fueron 70 años que no dejaron descansar la tierra. Con este mandamiento Dios prometió que bendeciría la cosecha del año sexto para que tuviesen lo suficiente hasta que se cumpliese la cosecha del año octavo. Voy a leerles este pasaje. Solo en la medida en la que los israelitas tuviesen confianza en la promesa de Dios, se atreverían a obedecer su mandamiento. Lamentablemente, el relato del Antiguo Testamento parece indicar que no tuvieron ni confianza en la promesa de Dios ni el convencimiento de que la voluntad de Dios revelada en cuanto a esta cuestión tuviese importancia para su prosperidad nacional y espiritual. En Levítico 25, versículo 3 dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Entonces el pueblo no obedece. ¿Por qué? Miren, así pasa en nuestra vida. El Señor nos pide algo. em, Hay algo que el Señor demanda de nosotros. Hay algo que el Señor está pidiendo de nosotros, pero tenemos en un concepto tan bajo o le damos tan poca importancia a la palabra de Dios que no nos importa pasar por algo. Quizás el pueblo pensaba, ay, no, 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 ¿qué tal? Es más, cuando el pueblo está en el desierto y el Señor hace llover el maná, miren lo que le dice el Señor a Moisés, todos los días va a caer maná. No vayan a guardar maná porque se va a pudrir. No vayan a guardar. Yo todos los días voy a hacer que llueva maná. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice la Biblia que ellos guardaban como para la porción del otro día. Ay, no, y si mañana no llueve. No, y si mañana no cae maná. Y se podría el maná que ellos guardaban. Moisés se enojó, pero ustedes, ¿por qué hacen eso? Si el Señor les dijo que mañana va a llover maná, ¿cuál es la desconfianza? Y así te pasa a ti y así me pasa a mí en nuestra vida. Que tenemos a veces en poco la palabra de Dios. Que la vemos como, no, pero es que Dios es muy exagerado. No, pero eso, ¿y qué importa si lo hacemos? Y por eso las consecuencias. Por eso muchas veces estamos viviendo cosas. A mí realmente, yo quiero que siempre que vivas una situación, antes de ser tan ligeros para culpar a Dios de nuestra situación, nos autoevaluemos.
porque somos muy ligeros para decir, es que yo no sé Dios por qué permite esto en mi vida. Y tú y yo no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. No, y no tiene nada que ver Dios, no es como que Dios mandó la prueba, es que Dios me está probando, no, y tú y yo hicimos nuestros asuntos y creímos que Dios no estaba viendo, que eso no iba a tener una consecuencia, y ya después queremos culpar a Dios. No, 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 así no es. Y así es en la vida de santidad. Cuando el Señor te pide algo, si el Señor te está pidiendo algo, corre, obedece. Vamos a obedecer, porque así como hay una promesa, Dios nos quiere bendecir. Él nos ha hablado de todas las, ¿hay cuántas? 7.000 promesas, pero todas están condicionadas a la obediencia. A la obediencia, hay que obedecer. Solo en la medida en que los israelitas tuviesen confianza en la promesa de Dios, se atreverían a obedecer su mandamiento. Lamentablemente, el relato del Antiguo Testamento parecía indicar que no tuvieron ni confianza en la promesa de Dios, ni el convencimiento de que su voluntad revelada en cuanto a esta cuestión tuviese importancia para su prosperidad nacional y espiritual. Hay una aplicación neotestamental de este mismo principio espiritual en las palabras de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscamos primero una vida de santidad antes que cualquier otra cosa. Buscamos primero tener una relación con Dios antes que cualquier otra cosa. El resto Él lo irá poniendo. ¿Tú crees que, mira, tú crees que si tú y yo sacamos tiempo para orar, tú y yo tenemos 8 horas, solo tienes 8 horas para trabajar? No, no hablemos de una empresa, hablemos de tu negocio. Tienes un negocio propio y tienes 8 horas. Si tú dices, voy a sacar 1 hora para hacer mi devocional, leer la Biblia, orar, estar en comunión con Dios, sea esta hora y otro tiempo que tú apartes en tu tiempo personal con el Señor. ¿Tú crees que el Señor va a decir, ah, no, mi hija, usted para qué puso a conectarse en el devocional? Ya, tiene 7 horas, ya usted mire a ver cómo hace. Así no es nuestro Dios. El Señor hace que te rinda el tiempo. El Señor hace que las cosas se den, que seas ágil, que se abran puertas. El Señor propicia la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando primeramente su reino antes que cualquier otra cosa. Entonces tenemos que tener la mirada puesta en qué es lo que el Señor está demandando de mí, qué es lo que el Señor quiere de mí, cómo quiere Él que yo viva. El resto de cosas se irán dando en el camino. Muchas veces, miren, es fluye, fluye. Yo solo puedo decirte, fluye. Yo no sé de dónde vendrá la bendición, yo no sé cómo llegará, de qué forma va a llegar, pero yo sé que fluye, fluye. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de otras personas. Y a veces nos va a costar lo que el Señor está pidiendo de nosotros, pero quiero decirte, obedece, la bendición viene, la bendición viene. Miren, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac y el Señor le dice, no, Abraham, yo ya sé que tú eres un hombre que teme a Dios, que estás dispuesto a obedecer su palabra. Llega la bendición. Mientras él iba a sacrificar a Isaac, por otro lado, por otro extremo de la montaña va subiendo un cordero. Era necesario un sacrificio en ese momento, pero no iba a ser Isaac quien fuera sacrificado. Y el Señor provee el cordero para hacer el sacrificio. Dios siempre provee. Mientras tú y yo estamos en obediencia, Abraham está en obediencia con el puñal en la mano, dispuesto a matar a su hijo, a sacrificar a su hijo para el Señor va proveyendo la bendición por otro lado. Mientras tú y yo estamos caminando en obediencia al Señor, obedeciendo al Señor, el Señor está abriendo otras puertas. Ese es nuestro Dios. El mandamiento es buscar primeramente el reino de Dios. La promesa es que si así lo hacemos, Dios nos dará lo que necesitamos temporalmente. Lo que necesitamos temporalmente acá en esta tierra. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios. La promesa es que si así lo hacemos, Dios nos dará lo que necesitamos temporalmente. Lo que necesitamos temporalmente acá en esta tierra. Un día Pedro le dice, ay Señor, bueno, porque el Señor dice, el que abandone padre, madre, hijos, por mí, a él se le dará más de lo que ha dejado. Y el Pedro le dice, Señor, y entonces nosotros, que lo dejamos todo. Ustedes también van a recibir recompensa. No dejamos cosas por el Señor, no cambiamos nuestro estilo de vida por el Señor en vano, jamás. Él siempre cumple su promesa,
siempre. Cualquier cosa que tú y yo hagamos para el Señor o dejemos para el Señor, Él siempre cumple su promesa. En razón de que a menudo tenemos poca fe con respecto a la promesa de Dios, nos resulta difícil obedecer su mandamiento. ¿Por qué? Porque nos falta la fe. ¿Por qué nos es difícil obedecer al Señor? Porque nos falta la fe. Por consiguiente, con frecuencia les damos importancia primordial a los asuntos de la tierra cuando se trata de las decisiones básicas de la vida. Vamos a orar y que el Señor nos ayude, porque a todas el Señor nos ha pedido algo, a todos, a todos. Cosas que cuestionan completamente nuestra idea de vida, em, cosas que nos ponen de pronto en diferencia con otras personas. Pero lo importante es obedecer al Señor, obedecer su palabra para ver su respuesta y su respaldo. Oremos, amado Señor, gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. A veces nos cuesta, Señor, obedecer y yo quiero que le digas al Señor ahí sinceramente, Señor, me ha costado obedecerte en esta área, Señor. Hasta hoy he luchado con esto, mi Señor. Yo sé que tú estás demandando de mí esto, yo sé que tú lo estás pidiendo, pero me ha costado. Pero es porque me ha faltado la fe. Porque no he creído que tú me ayudas, porque no he creído, Señor, que dejando esto vendrá algo mucho mejor para mí, para mi casa, para mi economía, para mis proyectos. Señor, yo quiero depender de ti. Dile al Señor, yo quiero depender de ti y quiero confiar en ti ciegamente. Que cuando me visite la incredulidad, la falta de fe, Señor, yo pueda recordar lo que tú has hecho en el pasado. Yo pueda recordar lo maravilloso, lo grandioso que eres, cómo sostienes la tierra con tu mano, cómo provees todos los días. Tu palabra dice que tú cuidas del alimento, Señor, que comen las aves de los cielos. Ellos no tienen que preocuparse qué van a comer, qué van a beber. Tú siempre provees su alimento. Tú siempre les provees el nido donde dormir, Señor. ¿Cuánto más a nosotros? Señor, ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad, mi Señor, aumenta nuestra fe y confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.